Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están esta mañana? Espero que todos estemos contentos. Gracias por la oportunidad que el Señor nos da de estar en este lugar para glorificar su nombre y para aprender de la palabra del Señor. Este día, nuestro hermano Daniel Guarda nos va a traer el mensaje de la palabra del Señor. De manera que damos gracias al Señor por ello. Bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor sea con cada uno de nosotros. Quisiera hacer del conocimiento de todos ustedes algunos anuncios que tenemos. Los martes, como ustedes saben, a las 7 vía Zoom tenemos la oración. Los miércoles en el edificio L, el estudio bíblico, de 7 a 8:30. Los jueves, de 4:30 a 5:30, la clase de niños, la clase semanal. Pero quiero aclarar algo. Pongan mucha atención los padres. En marzo 6 comenzaremos a tener clase de niños. De manera que vamos a tener un cuarto con los niños para enseñarles a la escuela dominical. Por lo tanto, jueves ya no estarán vía Zoom los niños, porque ya tendrán escuela dominical. Y el sábado 26 de febrero, es el desayuno femenil, ¿correcto? ¿Verdad? El desayuno femenil, de las 9 en adelante, en el cuarto A. Bueno, de las 9 a las 12, ¿verdad? Allí estarán las hermanas en el cuarto A de las 9 a las 12. Muy bien, hermanos, y ahora vamos a continuar el desarrollo del servicio y les voy a suplicar que tengan la bondad de buscar el Salmo 32. Salmo 32. Quisiera preguntarle si alguien olvidó una Biblia en español el domingo pasado. Si alguien sabe de alguien que ha olvidado la Biblia, yo sé que está sufriendo mucho porque no pudo leer la palabra del Señor esta semana. Yo tengo la Biblia, ¿verdad? Así es que yo se la voy a dar. Vamos a leer la palabra del Señor que dice así. Salmo 32, Salmo 3:2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
No seáis como el caballo y como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, invocamos en este momento, Señor, tu precioso nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el único Dios que merece toda honra, toda gloria, toda adoración. Señor, gracias por haber mandado a tu Hijo para enseñarnos el camino de la verdad y la vida. Señor, ayúdanos para que con gratitud podamos alabar tu nombre y glorificarte como solamente tú lo mereces. Señor, en este momento quiero encomendar a todas, Padre Santo, las personas que estamos aquí, pero también aquellos que no han venido. Tú conoces las necesidades, tú conoces los dolores, las aflicciones. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están enfermos. Bendíceles y guárdales grandemente. En tu precioso nombre, Señor, pedimos estas cosas. Amén y amén. Y ahora cantemos al Señor. La peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida, el amor de mis amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Todo ser. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el
presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Solo tras oscuro velo, hoy le puedo aquí mirar. mas ya pronto viene el día Que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara es plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuando gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y estemos en su amor. Cara a cara, cuán glorioso hacer así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Jesucristo, maravilloso es Jesús, su rostro brilla más que el sol, más hermoso es Cristo, el lirio de los valles y dulce, más dulce que miel. ¿Cuál es la rosa de Sarón? Así tan bello es él, y de amos y de corazón. Más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, y dulce, más dulce que miel. Cristo, Jesucristo, maravilloso es Jesús, su rostro brilla más
más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, y dulce, más dulce que miel. ¿Cuál es la rosa de Sarón? Así tan bello es él, y le amo sí de corazón. Más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, y dulce, más dulce que miel. Dulce, más dulce que miel. Hay una fuente que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Y aquel camino de tantos sufrimientos, y aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Y aquel camino de tantos sufrimientos, y aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó.
este viernes en la noche y si Dios quiere, ellos se vienen el otro pasado domingo. Por favor, oren por su viaje, por ese tiempo. Cesarina va a poder juntarse con todas sus amigas dominicanas, hermanas dominicanas allá. Algunas de ellas, ella se junta por Zoom cada domingo en la tarde para orar. Y otros están viajando desde Kentucky y otros estados para participar y asistir a esa boda. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 a 20, que quisiera yo leer como comienzo. Ojalá me puedan oír bien con el micrófono, porque el pastor me indicó que yo debo subir el micrófono. Más aún, muchas gracias, pastor. Comenzaremos aquí con esta lectura con el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, con el versículo 9, que comienza con una pregunta. ¿O no saben que los o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo con el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, decían algunos de los hermanos en esa iglesia. Pero Pablo respondió con decir, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en ustedes, el cual teniendo en Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Yo escogí este pasaje a propósito. Les voy a decir por qué en un minuto. Desde 2020, en el país de Canadá, se ha buscado desarrollar una ley en contra de la terapia de la conversión. Ellos han querido en la política desarrollar la ley en que un consejero, un pastor, un padre, una madre, no pueden hablar con una persona que viene a recibir consejos ni tampoco con un hijo ni una hija acerca de convertirse en cuanto a su género y en cuanto a su sexualidad. Es decir, que si unos padres, papá y madre, tienen un hijo que piensa que quiere ser hembra o
que piensa que quiere acostarse con un hombre, va a ser prohibido aconsejarle al hijo a no hacer tal cosa. Igual como los consejeros bíblicos, pastores, líderes religiosos. La ley comenzó y pasó el 7 del mes pasado, el 7 de enero. Como les dije, fue la tercera vez que se trató de hacer. Esta tercera vez, la ley que resultó terminó siendo más restringida que los dos casos previos o las dos leyes previas. El acto de pasar la ley fue un engaño. Hay conservadores en la política de Canadá que no querían que esa ley se pasara. Incluso ellos han escrito cartas al gobierno, a otros políticos, diciendo que se debe proteger o se deben proteger las conversaciones entre líderes religiosos y los que vienen a ser aconsejados, y también las conversaciones deben ser protegidas entre los padres y sus hijos. Cuando se hizo el voto, hubo una confusión tremenda. Los conservadores no sabían ni siquiera lo que estaba pasando. Solamente se les dio a ellos 4 segundos para oponerse. Y entre la gran confusión que había, los conservadores ni siquiera sabían lo que estaba pasando y ni tuvieron oportunidad de oponerse a lo que estaban buscando hacer. Sabiendo que esa ley venía, se hizo una promoción en diciembre en los Estados Unidos que pastores predicaran acerca de ese asunto. Y se formó una fecha que fue del mes pasado, el día 16, el domingo 16. Yo le mandé al pastor un artículo de acuerdo con lo que se hizo. Había miles y miles y miles de iglesias, o mejor dicho, pastores, que predicaron acerca de este tema el día 16 de enero. Uno de los textos claves en esas predicaciones fue este texto aquí. Antes de entrar en este texto, yo quiero que ustedes vean con sus propios ojos. Les voy a mostrar a que vayan conmigo a varios pasajes para que ustedes vean otros textos claves con relación a este tema. Por favor, vayan conmigo a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Nosotros sabemos que Génesis es el primer libro de la Biblia para nosotros. Y tenemos en este capítulo lo que fue la destrucción de las dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19. Voy a leer unos pocos pasajes en el comienzo y en medio de este capítulo, comenzando con versículo 1. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y les dijo: Señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos,
todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Que es lo que los hombres querían hacer: tener relaciones con los ángeles. Vayan conmigo, por favor, al versículo 23 del mismo capítulo. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor desde los cielos. Él, Dios, destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Sabemos a través de esta historia que Dios destruyó esas dos ciudades por homosexualidad. Vayan por favor conmigo al libro de Levíticos. Vamos a ver varios pasajes, primeramente en el Antiguo Testamento y después al Nuevo Testamento. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18 y el versículo 22. Podemos comenzar con 19. No te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. No te acostarás con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Tampoco darás hijos tuyos para ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. ¿Cómo piensa Dios de eso? Miren conmigo la parte final del versículo 22. Es una abominación. Eso quiere decir que eso es algo que Dios odia, no soporta. Vayan conmigo a Levítico capítulo 20. Comenzando con versículo 10. Levítico 20, versículo 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Si alguien se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Ciertamente han de morir los dos. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien se acuesta con su nuera, ciertamente han de morir los dos. Han cometido grave perversión. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguien se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Tenemos la mente de Dios claramente revelada en el Antiguo Testamento. Vayamos por favor a 1 Timoteo, en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo, capítulo 1. Y aquí lo que vemos es el apóstol Pablo, que está escribiendo a Timoteo acerca de la ley del Antiguo Testamento, mosaica. 1 Timoteo, capítulo 1, comenzando con versículo 8. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y adelante. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes,
¿Para quiénes? Específicamente hablando. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. Aquí Pablo da una lista de pecados. Esa lista no es exhausta, sin embargo, se menciona abiertamente por Pablo que uno de los pecados específicamente mencionados en cuanto a la ley, dándonos revelación que es haciendo tal cosa es contra Dios, contra la ley de Dios, y es la homosexualidad. Fíjense, por favor, lo que se dice aquí. No se dice homosexualidad. En el texto se dice homosexuales. Es una cosa decir, bueno, Dios está en contra de la homosexualidad. Está bien, eso sí es verdad. Pero si nosotros vamos a ser honestos con la palabra de Dios, tenemos que entender que Dios está en contra de los que cometen homosexualidad. Es lo que Pablo dice aquí. Él no dice simplemente homosexualidad, él dice homosexuales. Es importante reconocer, nosotros vamos a separar el pecado de la persona. Dios no hace eso. Si Dios hiciera eso, aquí Pablo hubiese escrito homosexualidad, que no hace. Vayamos, por favor, a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y este pasaje es inmensamente importante en este tema. Romanos capítulo 1. Y es un pasaje un poco largo. Romanos 1. Comenzando con versículo 20. Romanos capítulo 1, comenzando con versículo 20. Bueno, voy a comenzar con versículo 18. Aquí, en este pasaje, se comienza hablando de la ira de Dios. No se habla mucho hoy día de la ira de Dios. Se quiere hablar mucho del amor de Dios, la compasión de Dios, se entiende por qué. Pero Pablo aquí está escribiendo acerca de la ira de Dios. Conmigo, ¿por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad? Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, por concepto, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Cuál palabra es esa? Necios, fools en inglés. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es idolatría. Idolatrar a animales o imágenes de animales. Por lo cual Dios los entregó. Vamos a ver 3 veces en este texto.
3 veces Pablo dice entregó. El verbo en griego do es el verbo en español que significa dar, to give. En el griego este verbo es paradoken, to give over to. O sea, entregar, o tal vez aún más gráfico, difícil de pensar esto, abandonar. Vamos ahora con versículo 24. Por lo cual Dios los entregó, gave them over to, a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Segunda vez, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Estamos hablando del lesbianismo. Él está hablando del lesbianismo. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío, homosexualidad. Tercera vez, versículo 28. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Fíjense lo que está pasando aquí. Es ir por debajo. De pecado hasta peor pecado, hasta peor pecado. Estamos hablando de perversidades sexuales, homosexualidad y después pura locura mental. Una mente depravada completamente. Versículo 28. Los entregó a mente depravada. Es decir, hay 100 géneros. Es una locura. Una estupidez. Dios hizo Adán. Dios hizo Eva. Dios no hizo a Adán y Esteban. 2. Pero ahora 100 géneros. Es una mente completamente loca. Es lo que tenemos hoy día. Para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventadores de lo malo, desobedientes a los padres. Vean eso. Tantos muchachos, hijos rebeldes. Esto fue profetizado por el apóstol Pablo que venía. Y como resultado de un abandono de Dios. Sin entendimiento, indigno de confianza, sin amor, despiadores. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, oigan bien este versículo. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿Entienden la idea? No solamente son, no esto solamente representa gente que practica como estilo de vida el pecado, sino que están aplaudiéndole a la gente a hacer el pecado más. Una universidad en el medio oeste de los Estados Unidos, muy conocida, es Ohio State University, una universidad del estado de Ohio.
Tienen un equipo muy famoso de fútbol americano. Hay algunos departamentos en esa universidad que están patrocinando una organización de estudiantes universitarios. La organización de estudiantes universitarios tienen un evento. El evento se llama la Semana del Sexo. Otra vez, departamentos de la universidad patrocinando esto. En esa semana, la meta es que estudiantes y probablemente profesores de la universidad, gente de la comunidad también, se juntan con el motivo y con la meta de crear tarjetas de gracias y las mandan a las compañías, las organizaciones, los proveedores de abortos. El sentido es hacer a esas organizaciones, a esas compañías, sentir inmensamente agradecidos por lo que hacen. Es el cumplimiento del versículo 32 aquí. Están aplaudiendo abortar a bebés, animando el aborto. En vez de ver el aborto como matar a un bebé en vivo, algo en contra de la palabra de Dios, Proverbios odia las manos que derraman sangre inocente. En vez de protestar el aborto, están escribiendo cartas favoreciendo y apoyando el aborto. Vayamos a 1 de Corintios, el texto. Y esto comienza con una pregunta. Punto 1 es la pregunta. Versículo 9, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Pablo aquí hace una pregunta. Él le pregunta a los hermanos. Y cuando Pablo les pregunta esto, o no saben, es que ya saben. Pablo fue allá a esa ciudad, Pablo predicó a los inconversos de esa ciudad, algunos se convirtieron y en ese ministerio de seguro Pablo les enseñó a ellos estos puntos aquí. Pero Pablo está recordándoselos, esos puntos a ellos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo aquí está por medio de una pregunta diciendo algo seguro. No está proponiendo algo con cierta duda. Oh, no. Él está escribiendo algo que va a ser seguro. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero si uno habla con una persona transgender, con una persona homosexual, con una persona lesbiana, ellos dicen a la clara, Dios está conmigo. Dios me apoya. Todos hemos visto los letreros, las señales, cristiano y gay. Eso salen cada rato por televisión, la protesta. Esto es lo que la palabra de Dios dice. La pregunta aquí es, ¿o no saben esto? ¿Que los injustos no heredarán el reino de Dios? Obviamente no lo van a hacer. Y aquí Pablo dice en la parte en medio de este versículo, no se dejen engañar. Ahí es donde está el engaño. Esa gente con sus señales, con sus letreros, están mostrando un gran nivel de engaño, autoengaño. Se están engañando ellos mismos.
ellos piensan que Dios está aplaudiéndoles a ellos en su estilo de vida, cuando Dios está completamente en contra de lo que están haciendo y viviendo. La respuesta viene aquí después de el mandato, no se dejen engañar, de todo esto es negativo, con ni en español. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo aquí está escribiendo que gente que practica esos pecados, estilo de vida, esa gente representa personas inconversas. No importa lo que digan. Se dicen que son cristianos, no son. Se dicen que son creyentes, no lo son. No importa lo que digan. Su estilo de vida contradice lo que la palabra de Dios dice que debe ser para el creyente genuino, verdadero. Aquí vemos algo de conversión. Tenemos aquí la pregunta, tenemos aquí la respuesta y comenzando con versículo 11 tenemos la conversión. Pablo aquí está hablando ahora, en este texto, acerca de lo que pasó cuando él fue a predicarles. Fíjense conmigo en versículo 11. ¿Y esto son algunos de ustedes? ¿Y esto serán? No. ¿Y esto eran? Dios es misericordioso. Dios perdona todo ese pecado. Pero uno tiene que dejar ese pecado. Así eran, o esto eran algunos de ustedes. Pablo de seguro pensaba en personas específicas en ese grupo, en esa organización, en esa iglesia. Así, tal era lesbiana, tal era homosexual, tal era borracho, tal era ladrón. Pero ya no lo son. Fueron convertidos. Tienen otro estilo de vida ahora. Ahora viven diferente de cómo vivían en el pasado, de cómo eran en el pasado. Si Dios estuviera a favor de estos pecados, Pablo no diría aquí, no hubiese dicho, así eran ustedes. No, él dice que así, él hubiese dicho así son, que está bien, pero no está bien. ¿Qué pasó con ellos cuando se convirtieron? Aquí dice, fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados. Son descripciones de la salvación. Fueron limpiados de sus pecados. No para seguir viviendo de esa manera. Fueron lavados y limpiados para no seguir ese estilo de vida. Fueron santificados, eso quiere decir separados del estilo de pecado, como patrón de vida. ¿Que Dios los santificó para que siguieran viviendo en pecado? Claro que no. Fueron justificados. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ellos intercambiaron su injusticia por la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Un intercambio. Y eso resulta en un otro estilo de vida. Cuando algunas personas en la ciudad de Corinto fueron convertidas, esa fue su experiencia.
dejaron para atrás su previo estilo de vida. Vamos ahora a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. De seguro, este es un pasaje bien conocido que tiene que ver con la mujer en adulterio. Juan capítulo 8, comenzando en versículo 7. Versículo 6. Juan capítulo 8, versículo 6. Y decían esto, poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo y escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Esta es de la mujer que fue encontrada en adulterio. Y aquí dice, versículo 8. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra al oír de ellos esto. Se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. ¿Cristo le aplaudió a ella que siguiera en su pecado? Claro que no. Cuando uno predica el evangelio a una persona homosexual, viviendo una vida de pecado obvio, un estilo de vida contra la palabra de Dios, no es suficiente simplemente decirles y contarles lo de Cristo. No. Hay que decirle a esa gente lo que dice Cristo. Es bien fácil para uno no caer en ningún problema con nadie. Yo no quiero ningún problema con nadie. Yo no le voy a decir nada de esa manera porque yo solamente voy a predicar a Cristo. ¿Así? Entonces, haga lo que hace Cristo aquí. Diga a esa persona lo que debe hacer, de dejar ese pecado. Eso es lo que dijo Cristo. Cristo no dejó a ella poder seguir con su estilo de vida. No, Él la paró. Y Él le dijo, no, ya deje ese pecado. Si uno quiere solamente hacerlo fácil, hacerlo suave, uno no quiere decir algo tan fuerte. Ay, la persona se puede ofender. Cristo la pudo haber ofendido. En este contexto, no sabemos. Vamos a suponer, por lo que Cristo dijo en este pasaje, que ella se arrepintió, que ella se convirtió. Pero en ningún momento Cristo dejó nada abierta la puerta para que siguieran pecado. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y este pasaje son 2 versículos. Es una ilustración del arrepentimiento. Primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 1. Y Pablo está escribiéndole a la iglesia, recordando lo que pasó en su conversión, cuando algunos de ellos se convirtieron, comenzando el versículo 9.
pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos. Fíjense en lo que no dice aquí. Simplemente creyeron en Cristo y eso fue todo. Oh, no. Pablo dice, lo que pasó con ellos cuando se convirtieron, hablándoles a ellos directamente, fue que ustedes se convirtieron de los ídolos. Antes siguieron a los ídolos. ¿A qué? A Dios se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Este es un cuadro de lo que es la conversión. La conversión es dejar los ídolos, ir a Cristo para el motivo de servirle a Él y también de esperarlo para cuando venga. De simplemente decir, oh, yo acepté a Cristo. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está eso aquí? No, es dejar los ídolos, es convertirse a Dios, a ponerse a servirle al Señor y entonces a esperarlo. Primera de Pedro. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, 3 pasajes más, y son muy cortos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes hacían, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Ese fue un versículo del Viejo Testamento de Levítico que Pedro había puesto en su carta, enseñándoles a los hermanos que vivieran de manera santa. Vayan por favor a capítulo 4. Capítulo 4. El mismo libro, versículo 1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. ¿Para qué? Para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya ha pasado. Le es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Pedro aquí está escribiendo, ya no vivas de esa manera. Ya no viváis de esa manera. Ya el tiempo ha pasado de vivir de esa manera. Como creyentes necesitan reconocer que Dios tiene otro propósito para la vida de sus hijos. Una cosa que necesitamos recordar para no dejar todo esto sin decir. Hay un texto en Mateo capítulo 11. Es el último texto. Vamos a ese texto. Mateo 11. En Mateo 11, Cristo está dando unas palabras fuertísimas. Y Cristo en Mateo 11, comenzando versículo 20. Mateo 11, comenzando versículo 20. Cristo comienza a dar condenaciones a ciudades. Las condenaciones a las ciudades fueron condenadas porque rechazaron a Cristo y no creyeron en Él.
Versículo 20. Para poner esto en contexto de Sodoma y Gomorra, donde comenzamos. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Cristo fue de ciudad a ciudad e hizo milagros, y aún con los milagros, la gente de corazón tan duro no se quisieron arrepentir. Fíjense lo que él dijo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón hace tiempo, se hubiesen arrepentido en Cilicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? No, hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubiesen hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entiendan por favor lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo que a pesar del pecado severo de Sodoma y Gomorra, que terminó en Dios mandar fuego desde el cielo y matar a todos de las ciudades, Cristo dice, haber rechazado las obras de Cristo y la persona de Cristo es peor. Y el juicio será peor. Entiendan bien lo que significa ese texto. Hay niveles de castigo en el infierno. Lean ese texto. Está hablando de diferencias de unas ciudades, de otras personas, en comparaciones, porque hay niveles. Ustedes me dicen a mí que Hitler va a recibir el mismo castigo en el infierno que cualquier otro hombre. No, señor. Le va a ser peor por muchísimo. El asunto es que necesitamos recordar que si nosotros no creemos en Cristo, nos va a caer por encima de nosotros un juicio más severo que aún Sodoma y Gomorra. Hay que creer las palabras de Cristo. Ahora es el día de arrepentimiento. Ahora es el tiempo de creer en Él. Ahora es el tiempo de recibirlo a Él con el motivo de dejar los ídolos, a buscarle, a obedecerle, a seguirle, a servirle, no para después. Esa doctrina es basura que enseña, yo tomo a Cristo como mi Salvador, pero yo lo sigo 10 años después. Basura. Eso no es conversión ninguna. La conversión real es cuando uno recibe el Señor Jesucristo para vivir a obedecerle desde ese punto, una persona convertida, no antes. Y ese es el evangelio que hay que predicarle a la gente. Cristo tal vez te va a cambiar en 15 años. No. Ponte dispuesta a que te cambie hoy. Que comience a cambiarte hoy. Eso no quiere decir que no va a haber luchas. Claro, hay luchas. Todos pecamos. Claro. Hay que entender eso. Dios es misericordioso. Pero de vivir el estilo de pecado que antes uno vivía, eso no es conversión. Póngase a pensar. Pónganse a preguntarse. ¿Usted de verdad ha sido convertido? ¿Usted de verdad ha sido convertida? ¿Usted es conversa? ¿Usted es converso de verdad? El arrepentimiento demuestra que una persona es genuina y verdaderamente convertida.
¿dónde quedamos nosotros? Vengan, por favor, hermanos, gracias. Vamos a orar. Padre Santo, que está en los cielos, gracias, amado Dios, que tu palabra está muy clara para nosotros. Gracias por la ayuda del Espíritu Santo en poder traer tu santa palabra entre nosotros. Bendice a cada persona aquí y muéstrale a cada persona aquí dónde está delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú atraigas a personas de aquí y personas a través del internet, en otros sitios, a tus pies, que se conviertan de verdad, genuinamente. Ayúdanos, Señor, a nosotros a seguirte, a querer obedecerte, a dejar los ídolos. Manda el Espíritu Santo para hacernos saber cuáles son nuestros pecados que debemos arrepentirnos. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de su amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi
contigo la jornada se hace corta. No habrá sed ni el sol fatigará. Si en la mar las olas amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Gracias, hermano Daniel. Tan buena reflexión a la par, a lo que la Biblia nos enseña. Estamos viviendo un mundo de muchos retos y creo que necesitamos esta clase de mensajes. Gracias, hermano, nuevamente, y esperamos que la palabra de Dios nos haya hablado a través de lo que está sucediendo y nuestro compromiso con el Señor. Después de la oración, les voy a suplicar, por favor, que nos quedemos un momentito. La hermana Lorna Jiménez tiene un anuncio para ustedes. Vamos a orar para terminar el servicio. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos enseña los errores que este mundo en el cual vivimos está cometiendo y tratando de enseñarnos. Señor, tu palabra es fiel, es clara. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento, a tener sabiduría, para poder conocer tu palabra y saber cuál es la verdad en la cual debemos andar y de la cual tenemos que participar. Bendito Dios, bendice tu palabra a través de los que están escuchándonos por otros medios. Bendíceles y guárdales grandemente. Que tu palabra sea bien recibida, Señor. Bendice a esta congregación. Ayúdanos y guárdanos. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.